¿Qué diferencia hay, lo que decías antes, entre musulmán e islamista? Un musulmán es un fiel de la religión musulmán. Es una persona que practica la religión el Islam, que es una persona que practica la religión musulmana. Es decir, hablamos del Islam, que es esa religión. Y ahora, el islamista es un integrista que muchas veces utiliza la religión, pues ya sea para sus reivindicaciones, dependiendo del tipo de reivindicación, utilizan, instrumentalizan el Islam a través del integrismo religioso para poder llevar a cabo pues, cualquier tipo, o su forma de vivir, incluso la forma de vivir sin necesidad ni siquiera de llevar a cabo cualquier tipo de acción violenta, sino que su forma de vivir pues, es desde ese integrismo religioso, ¿no? Pero por eso es importante separar y entender esos dos términos. Pero hay un gran desconocimiento con respecto al Islam brutal. Mira, aquí te tengo, y aprovechando esto. ¿Es una religión machista? Es algo de lo que se dice mucho, ¿no? Reglas para las mujeres que los hombres no tienen. ¿Es una religión machista o no? Y tú eres un tío muy progresista. Claro. Religión machista te diría que no. Ahora bien, ¿es una religión que se ha utilizado para aplicar el machismo? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Al igual que las religiones, para que nos entendamos, la mayoría de la religión, antes hablábamos de cómo se ha utilizado las religiones para controlar a la gente. Había que controlar a las mujeres. Había que controlar su sexualidad, había que controlar su forma de vestir, había que controlar no sé qué, no sé cuánto. Se ha utilizado las religiones también para llevar a cabo ese tipo de cosas. Ahora, hay que separar también cultura y religión. Hay formas de vestir que tienen más que ver con la cultura que con la religión. Yo digo siempre, no hay culturas buenas y culturas malas. Hay culturas. Una cultura deja de ser cultura o un acto deja de ser representativo, cultural, a partir del momento en el que atenta a la integridad física y moral de la persona. Si tenemos esto claro, podemos ver, vale, X cosas que decimos. Tapar a una mujer, por ejemplo, completamente, solo con una pequeña visión, ¿sería un acto inmoral hacia la mujer, hacia su propia integridad? Claro, tapar a una mujer... Cuando el hombre puede estar perfectamente con tirantes o como quiera vestir. Claro, Jordi, yo te lo digo... Porque a mí, claro, desde mi punto de vista me parece aberrante. Claro. Que es una diferenciación entre hombre y mujer. Pero esto es religión o es cultura. Te pregunto, ¿es religión o es cultura? Yo te diría que es cultura. Que no es religión. Hombre, si tú vas a Senegal... Claro, no tiene nada que ver. Vas a Mali, vas al Líbano. Yo he estado en Líbano, he visto cómo van las mujeres musulmanas. Las mujeres musulmanas en Líbano no van tapadas con las mujeres de Afganistán. Entonces ahí es donde yo digo, ¿es una forma de vestir cultural o es religioso? Yo, sabiendo perfectamente pues cómo realmente se habla de la vestimenta y todo esto. Es uno de los temas más visibles, ¿no? Los más fáciles de ver. Pero luego está el tema de los harenes, que eso ya es más, cada vez menos, ¿no? El tema del harén, el hombre con varias mujeres, que aún queda, pero... Claro, entonces... Yo lo que digo es esto. Si no separamos cultura de religión, vamos a volver a caer una y otra vez en esa islamofobia. Es complicado a veces. Claro que es complicado. Están muy unidos. Pero es complicado porque los que la imponen la ven como tal, la comentan como tal, y los que la combaten también la ven como tal y la analizan como tal. Te pregunto desde el desconocimiento y de la curiosidad. Sí. ¿Hay algo en el Corán que diga que la mujer tiene que ir tapada o tapando partes de su cuerpo para que los hombres o no la deseen o no la miren, etcétera, cuando está casada o no? Ya te lo pido porque no tengo ni idea. O sea, ¿hay algo que se pueda interpretar como un cubrimiento de la mujer y no del hombre? Cuando vas a rezar. Además es que a los hombres... A ver, claro,
lo que se suele decir es que hay una forma de vestir que se impone a los hombres y a las mujeres, Sí. y a los hombres no. Hay una forma de vestir para rezar que se impone a un hombre, Ajá. y hay una forma de vestir que también a las mujeres para rezar. Solo sería para rezar. Para rezar. Para rezar. Y claro, yo, por ejemplo, siendo hombre, si quiero rezar, no puedo rezar en manga de tirante, en pantalón corto. No. Al igual que cuando vas a la iglesia, Ajá. hay una forma de vestir. Ahora me van a decir, es que cada vez se ven menos y no, pero es que es algo que viene en los lugares de cultos y todo esto. Cuando quieres rezar y tal, hay como una forma. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Si es el Islam, ¿qué pasa entonces con esas mujeres que van con su pelo al descubierto? Esas mujeres que se ponen el burka y rezan igual, pero esas mujeres, cuando quieren rezar... Son musulmanas. Musulmanas... Que van totalmente sí, descubiertas. Sí, sí. Porque ellas han decidido hacerlo de esa manera. Y cuando quieren rezar, se cubren, Ujú. como lo dice la religión, y rezan. Cuando terminan de rezar, pues lo quitan y hacen su vida normal. Entonces, claro, ahí es donde yo te digo esto de cultura y religión. Una mujer que se tapa, que se tapa prácticamente todo, la cara y tal, Ujú. y tal. Esto seguramente vas a países, a otros países musulmanes, aparte, claro, Indonesia, Afganistán y esas partes, Arabia Saudí, y Ujú. no lo ves. Y cuando decía Arabia Saudita e Irán no son el Islam, no es que no practiquen el Islam, sino que hay un Islam mucho más allá, no son representativos. Tú no puedes coger la muestra de Arabia Saudí y me dice, así son todos los musulmanes. No, porque no es así. Y te he cogido el ejemplo de la cofradía de los Murid en Senegal. No tienen nada que ver, y son musulmanes, Ujú. con lo que hace, por ejemplo, la manera de practicar la religión, como Arabia Saudí o Afganistán y tal. Volvemos, yo te hablo, por ejemplo, de un contexto en Camerún. Muchas veces la gente confunden la vestimenta árabe como si y lo llaman vestimenta religiosa del Islam. Y a lo mejor esa persona es agnóstica o es atea. No, musulmanes. Ajá. Musulmanes. También, ¿eh? Pero también puede ser alguien ateo que vista así, ¿no? Claro. Claro, por eso te quiero Claro. decir. De hecho, Que una vestimenta arábiga no tiene por qué ser religiosa 100%, ¿no? la iglesia copta en Egipto, Ujú. por ejemplo, pues si ves cómo se viste esa gente, pues prácticamente, pues poca diferencia vas a ver, pues con un imam y no sé qué, no sé cuánto. Ahí evidentemente se nota esa Ujú. diferencia, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba en el Líbano, yo escuchaba a la gente rezar en las iglesias en árabe, y yo estaba en casa, en Ashrafi, que es un barrio cristiano, Ujú. y decía, me parece una llamada a la oración, como cuando se hace pues en los países musulmanes, pero me resulta curioso. Y cuando salgo y veo, es una iglesia, esa gente es árabe, practica el catolicismo, son maronitas y, jolín, están hablando en Han árabe. hecho su versión en árabe del catolicismo. No. Es que no es su versión en árabe del catolicismo, es el catolicismo, pero Traducido. orado en árabe. Traducido. Eso es, Ajá. con la oración en árabe. Vale, entonces, lo que quiere decir esto es que a nivel religioso, mientras no separemos, y la línea es muy fina, muy fina, mientras no separemos tradición, cultura y religión, nos vamos a seguir perdiendo. Es que vienen y hacen no sé qué. Por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina, La que ablación. también, sí, la ablación, que mucha gente, muchas veces también se ha argumentado que es la religión, no sé qué, no sé cuándo. Pero
Esto es algo... yo diría que es tan tremendo Ajá. que yo no le llamaría cultura, aunque la gente diga es cultura, no sé qué, no sé cuánto. Es barbarie. Una ¿no? cultura no busca atentar físicamente, o no debe buscar atentar físicamente o emocionalmente a una persona. Pero a partir del momento en el que atenta a la integridad física y moral de la persona y emocional de la persona, deja de ser cultura. Y yo lo digo aquí, lo digo donde sea, incluso mi propia cultura, ¿eh? Te digo, si hay algo que veo que esto atenta a los derechos, a no sé qué, no sé cómo, mira, yo seré el primero en decirte, mira, hasta aquí hemos llegado. Pero ¿qué pasa? A veces lo que hace que no seamos críticos es el fanatismo y el dogmatismo. A dogma. Entonces, cuando tú entiendes la religión no desde un punto de vista de una espiritualidad y solo lo entiende desde ese dogma, Claro, de comportamiento, ¿no? claro, no te cuestionas las cosas. Y cuando no te cuestionas las cosas, no razonas. Y cuando no razonas, te vuelves fanático. O sea, tú te las cuestionas, incluso cosas que tú has vivido Claro. desde pequeñito. Claro, yo me cuestiono muchísimas cosas. ¿Tú te has cuestionado la vestimenta, por ejemplo? Muchísimas. Muchísimas veces. De hecho, yo cuando voy a Camerún, últimamente me cuestiona tantas cosas que mi madre está preocupada. Dice, ¿dónde está mi niño, no? ¿Dónde está mi niño? Claro, o sea, te incomodan cosas. Sí, porque, por ejemplo, yo hablo, antes te comentaba la esclavitud por parte de los árabes que esclavizaron a las personas negras y tal. Y luego hay una negrofobia en el norte de África. Que existe. Sí, que es presente, yo la he racismo vivido. En África también, entre partes. Negrofobia, yo lo llamo negrofobia. Y viene por parte del magrebíes o la zona norte, ¿no? De Sí, África. Sí. Yo, de hecho, tomé conciencia de mi negritud cuando llegué al norte de África. ¿Sí? Jamás me había preguntado si soy Sí, negro, está bien o está mal. porque tomé conciencia de eso en el norte de África. Fueron racistas contigo ahí. Hombre, lo cuento en el libro y tal, hay algunas cosas ahí, ¿no? Hay una negrofobia muy violenta en el norte de África. Entonces yo hablo de esto y quiero que hablemos. Y eso no quiere decir que con una persona árabe no nos podamos sentar y llamarnos hermanos, o una persona africana árabe no nos podamos sentar y llamarnos hermanos y hablar y tal. Pero debemos hablar de esto también. Debemos hablar de esto si realmente creemos en esa fraternidad de la que hablamos, porque yo creo en esa fraternidad. Yo soy una persona panafricanista y entiendo el continente como un todo dentro de su diversidad, ¿no? Entonces, muchas veces hablar de esto no es bueno. Entonces, la gente fanática o la gente chauvinista no le gusta que se hable mal de su país, o no le gusta que se hable mal de su religión, o no le gusta que se hable mal de su etnia, de su cultura. Pero debemos enfrentarnos a esto. Entonces, muchas veces el nombre de la religión, como somos musulmanes, no podemos poner el dedo en las llagas. En nombre de que somos africanos, no podemos tocar esos temas. Yo creo que es importante que lo toquemos. Y yo lo hablo incluso con las personas árabes que conozco, gente muy querida, que tocamos este tema. Es incómodo, lo reconozco. Es un tema incómodo. Entonces, ¿esto qué hace? Cuando voy a Camerún, veo a mis primas o a mis hermanos ponerse vestimenta árabe y llamarlo vestimenta del Islam. Les digo, no, tío, si la vas a llamar vestimenta... ¿Cuál es la vestimenta del Islam? No, porque tú, que vives en Camerún, tienes una forma tradicional de vestirte y esta es tu vestimenta del Islam. Porque el Islam es algo más que tú pones dentro de tu modo de vida. Pero tú no puedes disfrazarte. Y digo esto, no quiero decir que no me pongo pues ropas árabes que me gustan y tal, pero que no lo llamemos ropa del Islam. Y te digo, con mi madre he tenido esa discusión donde ella me lo ha dicho así y he dicho,
Bueno, no nos pasemos.